Buenos días, estimados participantes de la Cátedra Unidad Curricular Derecho Procesal Civil 1, correspondiente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. De mi parte les doy la más cordial bienvenida a nuestro tercer y prácticamente último encuentro sincrónico, donde para el día de hoy vamos a entrar prácticamente con lo que se realiza cuando ya la sentencia queda definitivamente firme. Pero previo a la sentencia definitivamente firme, pues hay una etapa del procedimiento ordinario en la cual pues se puede utilizar tanto al principio como también al final del juicio. Y estamos sencillamente hablando del llamado poder cautelar. En esta clase vamos a ver lo que es el poder cautelar y la ejecución de sentencia. En sentencia la doy más tarde. Pero entro primeramente con el poder cautelar porque desde el mismo momento en que se inicia el procedimiento ordinario con la demanda, es prácticamente necesario afianzar las resultas del juicio. Eso es muy importante hacerlo, puesto que naturalmente en el proceso lo que se busca es que cuando se vaya a ejecutar la sentencia, esta sentencia pues tenga verdaderamente su objetivo, como lo es la solución al conflicto y sobre todo que se resarzan los daños que precisamente se produjeron y por el cual el juicio pues se tuvo que interponer o se tuvo que iniciar con la demanda. Entonces tenemos que precisamente, como lo indico ahí en la lámina, el poder cautelar, más que todo las medidas preventivas, se encuentran en el libro tercero. Precisamente aquí entramos en el libro tercero, donde prácticamente nos habla del procedimiento cautelar y otras incidencias, sobre todo las medidas preventivas, que es una serie de aseguramiento, y como mismo de asegurar que la parte vencida en el proceso garantice el pago de las resultas al producirse la ejecución de la sentencia. Entonces, con este tipo de medidas, en la cual hay tres que son las obligatorias, pero hay la posibilidad de agregar otras medidas, las llamadas innominadas, que puedan resultar igualmente que esa ejecución de la sentencia sea en forma efectiva y no quede muchas veces en el aire, como en algunos casos sucede. Entonces, primeramente tenemos que se encuentran en el libro tercero y la finalidad es asegurar que la parte vencida se garantice el pago de las resultas al producirse la ejecución de la sentencia. Bien, a partir de la norma del 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, encontramos toda la normativa relacionada con la ejecución con las medidas preventivas. Estas medidas preventivas tenemos unas de carácter nominal que están ahí tipificadas en el código como lo son la prohibición de enajenar, de gravar, el embargo y el secuestro. Y también tenemos unas medidas de carácter innominada que pueden ser determinadas actuaciones que realice el juez a los fines de que la parte, la otra parte, no pueda durante cierto tiempo realizar determinadas actuaciones. Estos tipos de medidas mayormente se producen, por lo menos en los llamados juicios de cuentas, juicio que se verá en procesal 2, los llamados que tengan que ver con las quiebras, con las administraciones que se realicen a nivel más que todo del comercio.
En eso sí es donde mayormente se puedan aplicar estas medidas innominadas, o también en el caso de algunos cobros de bolívares, en donde por lo menos, este, voy a poner un ejemplo, el deudor pues tenga naturalmente, vamos a decir, un taxi. Y producto de los ingresos que genere ese taxi, pues sea el medio para pagar la deuda. Pudiera ser que aplicando este tipo de situación y apoyado en esta norma, pues se pida que naturalmente a través de un perito que nombre el tribunal, o sea, como una especie de representante que nombre el tribunal, estos depósitos se hagan por medio del tribunal para no irse a una medida de embargo. Porque si no vamos a una medida de embargo con respecto al vehículo, bueno, sí, se ejecutaría vendiendo el carro o rematando el vehículo, pero muchas veces la persona pues no se puede dejar sin su medio de trabajo. Y es más, hay determinadas normativas dentro del tema de la parte de la ejecución de sentencia, donde todo lo relacionado con lo que produce el trabajo de la persona o sus bienes personalísimos son inejecutables, son inembargables. Entonces muchas veces tenemos que tener cuidado que esa medida en la cual se vaya a aplicar sea innominada o sea de las que están ahí indicadas en la lámina, en verdad pues no afecte lo que es la parte del trabajo, porque un juez se puede abstener en un momento en que si ese taller o ese carro es el medio donde sustenta el deudor, entonces hasta se levante la medida y, como se dice, no quede satisfecha la parte que está pidiendo sencillamente el cumplimiento de esa obligación o el cumplimiento de ese contrato, bueno, de acuerdo con la pretensión indicada. Por eso, pongo el ejemplo, porque muchas veces a uno como abogado en ejercicio le ha pasado de que llegamos al sitio, bien sea el negocio, bien sea el carro, bien sea, y por ser ese medio de trabajo, entonces el juez termina no decretando la medida, o por lo menos la decreta, pero no la ejecuta. ¿Ve? No retiene el vehículo, no este, hace el respectivo peritaje de todo lo que tiene esa empresa para poder si cubre, y de esa manera, pues muchas veces eh, el proceso y la misma ejecución de sentencia queda en forma ilusoria. Entonces, muchas veces, pues de acuerdo a el bien que tengan, porque para eso sí, para poder aplicar una medida de embargo o prohibición de enajenar y gravar, pues el bien tiene que ser propiedad de la contraparte. Eso sí, no, eso no puede ser un bien de tercero, tiene que ser propiedad, y es más, en el momento en el cual se vaya a decretar la medida, el juez tiene que constatar la existencia del documento donde exista esa propiedad. Entonces, tiene que ser propietario y hay que indicar el documento y presentarlo al tribunal y todo eso. De lo contrario, la medida, pues, no va a ser decretada. Entonces, tenemos que me voy a remitir la lectura del artículo 585. Y de esta manera, ¿cómo es que operan para el decreto de la medida? Porque lo que va a suceder aquí es que la medida se decreta. Por eso se llama preventiva, se decreta y se mantiene durante el juicio. Porque estas medidas pueden ser decretadas al inicio, en la mitad o al final del juicio. Eso no tiene, porque son medidas, como se dice la misma norma, que pueden producirse en cualquier estado y grado del proceso. Las medidas preventivas establecidas en este título las decretará el juez solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de la existencia y del derecho que se reclama. El 586. El juez limitará las medidas de que se trata a título a los bienes
que sean estrictamente necesarios para garantizar el resultado del juicio. Hasta el fin, si se comprueba que los bienes afectados exceden de la cantidad en que se decretó la medida, el juez limitará los efectos de estos bienes, de esta a los bienes suficientes señalados con toda precisión. Y ahí establece, en este caso, se aplicará lo dispuesto en el 592, capítulo 2 del presente título. Bueno, y me limito luego con el parágrafo primero. Primero, estas dos normas del 585 y 586. Tenemos que tener muy presente que son bienes que garanticen el juicio. ¿Ves? Bienes que garanticen el juicio. Porque no podemos tampoco pretender que una deudita, por decir algo, de, vamos a ponerle $5.000 a tasa Banco Central de Venezuela. Ya estamos pisando los órdenes de los 118 bolívares. El valor del dólar al día de hoy, 18 de julio, 118, entre 117, 118, ya se encuentra el dólar. Pretendamos que se decrete una prohibición de enajenar y gravar sobre una casa que vale, por decir algo, así muy sencillita, $20.000. A como estamos a los precios de ahorita, equivalentes con su respectiva tasa del Banco Central de Venezuela. Bueno, si la deuda fue de 1.000 o de 5.000, usted no puede pedir que le decreten sobre un bien que vale 20, porque sencillamente el bien pues se extralimita. Tiene que ser un bien que multiplicado por 2, porque cuando se establece la cantidad para ejecutar la sentencia tiene que ser el doble, sea el doble de la deuda, no lo que valga ese bien, porque el bien si excede, probablemente pues la medida no se la decreta. Es decir, eso es una cosa que hay que tener mucho cuidado. Por eso es que naturalmente lo más obvio para acá sería, bueno, y si la persona tiene un vehículo, que sea en vehículo, pero no irnos por la casa, porque la casa va a tener el momento en que no se la van a decretar, porque excede del bien. Y si ahí hay una constitución de hogar, o fue declarada o es una vivienda de estas casas de la misión vivienda, pues ahí sí que menos le van a decretar la ley. Tiene que ser un bien adquirido privadamente, que no forme parte ni de la misión vivienda, ni que tenga constitución de hogar, porque la medida no va a prosperar. Esas son limitaciones que hay y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, primero, naturalmente, que sea suficiente y que el bien que se haya de decretar sea suficiente respecto a la, la cantidad que sea, de acuerdo a lo que corresponda a la cuantía que se va a reclamar. No decretar sobre bienes amplísimos para luego, pues, presentarse una oposición, presentarse una apelación en que la medida, pues, no fue decretada y por ello, pues, la medida en realidad se decretó y es exagerada para luego venir un levantamiento de medida y ahí, pues, tener suerte con la ejecución de la sentencia. Entonces, son cosas que hay que tener mucho cuidado. Ahora sí me voy a limitar con eso de la medida innominada, que es la del 588, en el parágrafo primero. Ahí es donde la tenemos, porque al inicio, pues nos indica los tipos de medidas. Bueno, ahí la tenemos: prevención de enajenar y gravar, que es para inmuebles, el embargo para muebles y el secuestro bienes determinados. La primera, parágrafo primero, además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el tribunal podrá acordar
las providencias cautelares que considere adecuadas cuando hubiese fundado temor de una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos, para evitar el daño, el tribunal podrá autorizar la prohibición, la ejecución de determinados actos y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión. Entonces, por eso le colocaba el ejemplo del taxista. Bueno, sí, él es el deudor, tiene que pagar, pero ese es su medio de trabajo. Y resulta que hay temor de que no pague. Entonces puede venir una medida en la cual comprometa un porcentaje de lo que ingresó diariamente a depositarlo en el tribunal, porque los tribunales tienen cuentas, y de esa manera ir pagando, garantizando el pago de esa deuda. Eso puede ser una posibilidad para tratar de que no quede ilusoria esa medida y precisamente no afecte esa disposición que por ser bien por la cual depende su trabajo o de uso personal, la medida quede prácticamente ilusoria. Bueno, las características de esta medida, bueno, ahí las tenemos, la prohibición de enajenar y gravar, el embargo y el secuestro, en la cual el secuestro, pues, son de bienes determinados. El secuestro no se aplica sobre cualquier cosa. La medida de prohibición de enajenar y gravar, eso sí son sobre bienes inmuebles. Propiedad, naturalmente, de a quien le van a pedir la medida. Si es el deudor, tiene que ser propiedad del deudor, propiedad del demandado. También la medida, pues, pueden pedirla por acreedor, pero por lo general siempre el demandante la pide al demandado. Eso tiene que tener propiedad. Lo mismo con el embargo. El secuestro, tenemos bienes determinados, porque dentro del secuestro generalmente es para juicios específicos. No para todo tipo de juicio se aplica el secuestro. Por lo menos las primeras, uno de los juicios típicos donde se aplica este tipo de medidas o son o cumplimientos de contratos o los juicios ejecutivos. Eso sí se aplica esta medida. Tenemos el caso del secuestro. Y en el caso del secuestro, bueno, ya hay uno que está derogado, que es con respecto a los cánones de arrendamiento. Ya en materia de arrendamiento no se aplica el secuestro. Se aplicaba, eso sí, anteriormente, pero con la normativa sobre arrendamiento. Sobre todo la ley de arrendamientos del 2011, pues eso quedó derogado. Causales del secuestro. Se decretará el secuestro en los siguientes casos. Primero, de la cosa mueble sobre la cual verse la demanda, cuando no tenga responsabilidad el demandado o se tema con fundamento que éste la oculte, la enajene o la deteriore. De la cosa litigiosa cuando sea dudosa su posesión. De los bienes de la comunidad conyugal o en el decreto del cónyuge administrador que sea suficiente para cubrir aquello cuando el cónyuge administrador malgaste los bienes de la comunidad. De los bienes suficientes de la herencia o en su defecto del demandado cuando aquel o a quien haya privado de su legítima le reclame a quienes hubiesen tomado o tengan bienes hereditarios. De la cosa en que el demandado haya comprado o esté gozando sin haber pagado su precio. Y de la cosa litigiosa cuando dictada su sentencia definitiva contra el poseedor de ella, este apelare sin dar fianza para responder de la misma cosa y sus frutos, aunque sea un inmueble. Y luego pues estaba la causal de la cosa arrendada, pero ya eso sí quedó derogado. Entonces son determinados bienes y determinados juicios, sobre todo aquello que la cosa pueda desaparecer, que sea dudosa posesión, la comunidad conyugal cuando se lleven a cabo esos juicios de partición, sea de comunidad conyugal, sea comunidad hereditaria, es decir, cuando haya temor de que el bien desaparezca, entonces por eso se aplique el secuestro. Y por último tenemos cuando se pide la medida, el procedimiento a llevar. Si se decreta la medida, pues hay un procedimiento en la cual puede hacer la otra parte, bien sea que se oponga a la misma, para naturalmente llevar a cabo un lapso de pruebas y en ese lapso de pruebas pues se presenta si hay motivo o no a la medida, se dicta la sentencia y
naturalmente, pues, si esa sentencia ratifica la medida, pues la medida sigue durante todo el juicio y hasta el momento de la ejecución. Si la sentencia es declarada en contra de quien interpuso la medida, es decir, a favor de quien se opone, pues ya la medida se levanta y sobre el mismo juicio no puede volver a pedir otra medida preventiva. Generalmente las medidas preventivas se piden una sola vez, ellas no son para pedirlas en cualquier momento. Bien, y terminamos ya nuestra clase con la ejecución de sentencia, en la cual, pues, ok, la ejecución sentencia, en la cual es el final. La ejecución de la sentencia, gracias, es el final del juicio. Ya con la ejecución de sentencia, eh, con la ejecución de sentencia, la cual le voy a explicar en la lámina, le damos fin a lo que es el ejercicio de la tutela. Entonces, la norma constitucional de 1998, sobre todo el 26, cuando indica la oportuna respuesta al ejercer el derecho de acción, es precisamente que esa sentencia dictada por el juez sea ejecutable. ¿Qué significa ser ejecutable? Ser ejecutable significa que la sentencia cumpla su objetivo, en la cual el problema quede solucionado, el conflicto quede resuelto y de esa manera resarcir los daños de quien lo cometió. Porque eso es lo que sencillamente persigue la ejecución de la sentencia. Por eso, tenemos acá, en el carácter definitivo de la sentencia, es la materialización del marcando jurídico por el cual se reafirma la tutela y por el cual la pretensión invocada por la parte en la demanda tiene su resultado efectivo y cierto. Claro, para ejecutar la sentencia tiene que partir de algo, que la demanda sea declarada con lugar. Y con lugar significa que la pretensión fue aceptada y es la que se va a llevar a cabo. Porque si la demanda es declarada con lugar, la situación, el conflicto vuelve a como estaba anteriormente y no se ejecuta nada porque que se va. Pero si se declara con lugar, ahí sí se reafirma lo que es la tutela efectiva, sobre todo cuando se aplica el artículo 26 de la Constitución, la oportuna respuesta y la solución efectiva, porque eso lo va a dar es que la sentencia se ejecute. Bien, entonces eso es lo que más que todo persigue la ejecución. Bueno, aquí tenemos las normas relacionadas con el tribunal competente cuando se inicia la solicitud, la actuación del juez decreto y el cumplimiento primeramente voluntario y luego forzoso, porque a pesar de que llegamos a la última instancia, siempre todavía hay la posibilidad de que se lleven acuerdos para ejecutar la sentencia. O sea, del todo, no es que solamente los acuerdos sucedan, es durante el juicio, antes de la sentencia, no, es que todavía en el momento de la ejecución de la sentencia podemos tener acuerdos. Porque eso, y más, a raíz de los medios alternativos de resolución de conflicto, pues esos van más allá. Entonces, primero el tribunal competente, pues fue el tribunal que dictó la sentencia en primera instancia. Es decir, así la sentencia, vaya apelación y vaya casación, ya al quedar firme es el tribunal competente para iniciar el procedimiento relativo de la ejecución de sentencia. Cuando se inicia la ejecución de sentencia, se abre lo que echa definitivamente el cuaderno de medidas. Este cuaderno que puede ser abierto previamente, porque si se decreta la medida preventiva
y ella continúa, porque esa medida va en un expediente paralelo al juicio principal. Entonces, ahora el que se va a activar es el expediente de la medida, es decir, el llamado cuaderno paralelo. Bueno, la solicitud naturalmente la hace la parte vencedora, quien va a pedir la ejecución tiene que estar firme, y el decreto de ejecución, que es sencillamente cuando se hace el llamado, no todavía el mandamiento, sino en el decreto de ejecución es la actuación del juez por el cual se inicia la ejecución y pone un plazo para el cumplimiento. Primero, cumplimiento voluntario, que lo pone prácticamente de 10 días. Si en esos 10 días prácticamente no hay el cumplimiento voluntario, pues entramos prácticamente a lo que se llama el cumplimiento forzoso, que ahí sí es cuando se materializa ya la ejecución y comienza a abrirse todo el procedimiento, que más que todo consta en la etapa de el bien que se va a ejecutar, el avalúo del bien, el peritaje, luego la subasta, el pago con el remate y la entrega naturalmente de lo que se pagó a cada uno, al acreedor, a los peritos, bueno, parte de ahí dirá también a los abogados y a los gastos que se generaron en el juicio. Bien, entonces aquí tenemos tribunal competente, en la cual ustedes ven ahí en la lámina en que quienes en realidad realizan la ejecución de la sentencia es el tribunal de municipio, pero naturalmente ellos actúan como comisionados del tribunal de primera instancia, que fue el que dictó la sentencia y fue donde se inició el juicio. Por lo menos aquí en el municipio de San Cristóbal, pues tenemos 5 tribunales de municipio. Esos tribunales de municipios también tienen competencia en la ejecución de medidas. Ellos fueron los que los designaron para eso. Cuando se inició esto, la ejecución de medidas, habían incluso tribunales que eran solamente para ello. Pero ahora, en vista de que muchas veces la competencia en municipios pues no tiene tantos juicios, aunque también las llenaron de algunos procedimientos, por lo menos a nivel de la jurisdicción voluntaria, a nivel de determinados juicios del derecho a familia, como lo son los divorcios de mutuo consentimiento y esa cuestión, algunos tienen hasta el mismo contencioso administrativo en materia municipal, pero también en caso de las ejecuciones, pues ellos son los que llevan a cabo la ejecución. Bien, pero ya actúan una vez comisionados cuando ya tengan el mandamiento, porque el cumplimiento voluntario se lleva a cabo en el tribunal que dictó la sentencia, pero si ya viene el cumplimiento forzoso, ahí es donde se opera el mandamiento de ejecución y se remite el expediente al tribunal de municipio para que lleve a cabo ya lo que es el cumplimiento forzoso de la misma. Bienes ejecutables y no ejecutables, bueno, ahí fue precisamente por eso. Le adelanté anteriormente de que hay unos determinados bienes que no se pueden ejecutar y por lo tanto, pues cuando se va a ejecutar tienen que ser aquellos más que todo que tengan acceso al comercio. Bueno, los embargos preventivos y ejecutivos, que puede suceder que se unan los dos, como muchas veces sucede en la cual se va directamente al embargo ejecutivo porque el preventivo, pues, la medida nunca fue decretada. Los sujetos intervinientes del embargo, peritos, tasadores, depositarios, la suspensión de la ejecución de la sentencia por iniciativa de las partes, con eso como les dije, puede llegarse a acuerdos en la cual se lleven a cabo los pagos y la sentencia, la ejecución se ejecuta. Y procedimiento de ejecución forzosa, bueno, ahí está la normativa, cómo se llevan a cabo, cómo se hacen los respectivos avalúos de bien, todo que cubra precisamente la cantidad demandada, para luego comenzar con lo que llaman la publicación de los carteles, hacer la subasta y el remate del bien. Bien, y causas, vamos aquí a quitar esta palabrita que está de más,
Causas legales de interrupción de la ejecución y tramitación. Bueno, puede ser que se haga una oposición, la prescripción de la ejecución, el examen del juez en la cual pues a lo mejor se ha ejecutado el pago, interrupción de la prescripción, suspensión de la ejecución, continuación de la ejecución, y si el ejecutante impugnara el documento puede promover el juicio de tacha, no se suspenderá la ejecución. Claro, eso se llevaría a cabo en otro procedimiento. Bien, estimados participantes, de mi parte, pues esto corresponde a Derecho Procesal Civil 1, en la cual corresponde lo que llamamos el procedimiento ordinario. Procedimiento que es el principal, que es por donde mayormente se ventilan todos los llamados derechos generales, las instituciones principales, más que todo a nivel del derecho civil y también del derecho mercantil, en la cual pues se utiliza este procedimiento. Para entrar el próximo trimestre con Procesal 2, en la cual pues trabajaremos con los juicios de el libro cuarto, en la cual pues son procedimientos en que hay unas normas que sigue el procedimiento civil como el procedimiento ordinario, como lo es la redacción de la demanda, pero hay unas características especiales relacionadas con la admisión. Ahí es donde está la diferencia muchas veces con el procedimiento ordinario, debido a la especialidad del juicio y por la sustanciación al inicio. Si al inicio se logra el objetivo, que es la solución del conflicto, bueno, cumple su finalidad el procedimiento ordinario. Si no, pues se va luego al procedimiento, perdón, el procedimiento especial, sino al procedimiento ordinario, y ahí pues se da la solución, y más que todo, el tipo de sentencias son en algunos casos sentencias constitutivas y en algunos casos sentencias declarativas, declarativas de derecho y declarativas de, hasta el Estado civil. Bien. Bueno, de mi parte, pues muchas gracias por la atención y en realidad pues nos veremos para otra oportunidad, posiblemente en Procesal Civil 2, porque aquí pues existe un alumno y el alumno pues naturalmente aprueba Procesal 1 y luego pues tendrá que volvemos a ver Procesal 2. Pero ya le he dado un adelanto en qué consiste Procesal 2 para que tú más o menos tengas presente lo que vas a ver en el próximo trimestre. Bueno, de mi parte, pues gracias por la atención y nos veremos en otra oportunidad.